Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor, y este es su programa Y dijo Dios. Hoy les voy a hablar de una enfermedad que aquejaba a un hombre muy importante según las Escrituras, y le he puesto como título a este mensaje, Los estragos de la lepra. Vamos a leer 2 Reyes capítulo 5 versículo 1, la palabra del Señor dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán era el general del ejército del rey Ben-Hadad II en tiempos de Jorán, rey de Israel. Este hombre era muy importante dentro del reinado de esa época. Tenía a su cargo manejar la seguridad del ejército sirio. Esto nos indica que había escalado una gran posición de poder y dominio. Su posición y éxito lo hicieron un varón grande delante de su señor, y personalmente era un hombre valeroso en extremo, pero tenía un detalle: tenía lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria. Afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias y los ojos. Este hombre era muy importante, pero tenía lepra. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía contra él era devastador. Él era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable que lentamente lo llevaría a la muerte. No importaba qué tan bueno y exitoso fuera todo lo demás en la vida de Naamán, simplemente todos lo veían que era un hombre leproso. Aquí hay una pesada carga sobre la grandeza de este hombre. Estaba siendo afectado con un desorden a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel de piel, a nivel de todo su cuerpo. Y lo más posiblemente repugnaba y era humillante para él, porque para él era una desgracia humana. La lepra antigua iniciaba como manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas, como una especie de apariencia brillante o escamosa. Muy pronto estas manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse, primero de la cabeza y después incluso las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y pies aflojaban y empezaban a pudrirse, y eventualmente se caían. Luego las uniones de los dedos de las manos y pies comenzaban a romperse y a caerse pedazo por pedazo. Las encías comenzaban a encogerse y ya no podían sostener los dientes, así que cada uno de ellos se perdía. La lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar e incluso los ojos se pudrían, y la víctima se consume hasta la muerte. De pronto parece algo muy horrible esta descripción, pero era la condición de este hombre que tenía lepra. En aquella época se había llevado en cautividad a la tierra de Israel, y dentro de esa cautividad de ese pueblo había una muchacha. Esta muchacha era una misionera involuntaria, tomada cautiva de Israel y ahora en Siria. Sin embargo, Dios permitió la tragedia de su cautividad para lograr un bien mucho más grande. La muchacha ilustra las formas misteriosas en las que Dios actúa. Ella probablemente fue criada en un hogar temeroso de Dios. Sin embargo, fue arrebatada de su familia a una corta edad. Fue una pérdida irreemplazable para sus padres y por la cual, sin duda, se lamentaban cada día. Sin embargo, ella fue usada grandemente de una manera sencilla.
Y la palabra dice que esta muchacha, al ver la condición de Naamán, dijo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, eso es lo que expresa esta joven. Y esta muchacha fue un extraordinario ejemplo de un testigo fiel en sus circunstancias actuales. Se interesó lo suficiente como para hablar y tuvo la suficiente fe como para creer que Eliseo sanaría de su lepra. Recordemos que Eliseo era el profeta de Dios en aquella época. Y vean los beneficios que trae conocer a Dios. Si esta pequeña sierva no hubiera sido instruida en los conocimientos del Dios verdadero, no hubiera sido instrumento de tan grande salvación. Entonces, miren lo que dice Naamán al escuchar a esta joven. Anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Considerando el registro de guerras entre Israel y Siria, descritas en los versículos anteriores, parece extraño que el rey de Siria enviara una carta de recomendación con su general Naamán. Parece que Segunda de Reyes no está precisamente ordenada cronológicamente cuando leemos la Escritura, por lo que probablemente esto ocurrió durante un tiempo de baja tensión entre Israel y Siria. Llevando consigo 10 talentos de plata, que más o menos, según los estudiosos, dice que en la fecha actual puede ser más o menos 1.2 millones de dólares, que llevaban en ese entonces como dádiva para presentarse delante del rey de Israel. Todo esto junto muestra cuán desesperada era la condición de Naamán y cuán desesperadamente el rey de Siria quería ayudarlo. Cuando el rey de Israel, en ese caso Joram, leyó la carta que fue enviada por el rey de Siria, comprensiblemente se disgustó. Primero, estaba evidentemente fuera de su poder sanar la lepra de Naamán. Segundo, no tenía relación alguna con el profeta de Dios que realmente tenía el poder para sanar. Él pensó que el rey de Siria buscaba ocasión para pelear nuevamente contra Israel. El rey de Siria asumió que el rey de Israel estaba en mucho mejor relación con Eliseo y por eso le manda carta al rey para que hable con el profeta. Eso parece sencillo, ¿no? Buscar intermediarios para hablar con el hombre de Dios. Y Eliseo dice al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Eliseo viene y reclama al rey de Israel. Esta es una crisis para ti, porque no tienes relación con el Dios que puede sanar leprosos, pero es una crisis innecesaria, porque podrías tener una relación con este Dios. Es lo que el profeta le dice al rey. Israel tenía un rey, pero este rey no tenía la comunión con Dios, así como lo tenía el profeta. Después de esto, Naamán nunca sabría que había un profeta en Israel, solamente quedándose en el palacio real. El verdadero profeta en Israel no era bienvenido en el palacio. No era un hombre que era bien recibido y que le daban dádivas y que le daban poderes y que le daban estatus, que le daban dinero. No, en aquel entonces el profeta era marginado por parte del palacio del rey. En cambio, el profeta de Dios realmente lo que le interesaba era tener una relación con el Dios vivo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole, ve y lávete 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vemos claramente cómo Naamán ya tenía planeado en su mente cómo sería sanado. Pensaba que el profeta Eliseo iba a invocar el nombre de Jehová, iba a imponer la mano y automáticamente iba a ser sanado. Tan sencillo como eso. Pero no era así. Aún así, Naamán se tomó la molestia de ir hasta la casa de Eliseo nuevamente. Pero Eliseo se negó a concederle una audiencia personal, ya que Eliseo le había mandado a decir lo que tenía que hacer. Simplemente le envió un mensajero. Esto fue humillante para Naamán, quien estaba acostumbrado a ser honrado.
Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Estas fueron simples y nada complicadas instrucciones. Sin embargo, la reacción de Naamán demuestra que eran instrucciones humildes. Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Era lo que pensaba Naamán. Ya lo tenía todo resuelto. En su gran necesidad se enfureció con la forma en que Dios obraría, y se ofendió cuando Dios no obró en la manera en que él esperaba. Debido a sus expectativas de cómo debía obrar, fueron destrozadas. Naamán no quiso nada con Eliseo. Si la respuesta estaba en lavarse en un río, Naamán sabía que había mejores ríos en su propia tierra. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron. Gracias a Dios por los fieles subordinados que le hablaban a sus superiores de esta manera. Naamán evidentemente estaba enojado. Sin embargo, fueron lo suficientemente osados para darle el buen consejo que necesitaba escuchar. Y le decían, pero si el profeta te manda a bañar, hazlo. Los siervos de Naamán usaron un brillante y lógico enfoque. Si Elías le hubiera pedido a Naamán que sacrificara 100 o 1000 animales al Dios de Israel, Naamán lo hubiera hecho inmediatamente. Sin embargo, debido a que su petición era fácil y modesta, Naamán primero se negó. Conforme a la palabra del varón de Dios, Naamán hizo exactamente lo que Eliseo le dijo que hiciera. Por lo tanto, podemos decir que cada zambullida en el Jordán fue un paso de fe, confiando en la palabra de Dios a través de su profeta. Sobre la palabra hebrea antigua traducida como zambulló, Naamán hizo exactamente en el río, fue lanzarse en el río, sumergirse completamente en ese río, que no era limpio, por supuesto. Pero ya poco a poco estaba teniendo esa fe y estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Vemos aquí el caso de un hombre que tenía todo, tenía poder, tenía dinero, tenía influencia en el palacio del rey. Era Naamán, pero algo le estaba quejando y era una enfermedad incurable en aquella época. Y la única forma de que él podía ser sano era ir con el hombre de Dios, con el profeta Eliseo. Y mire que Naamán empieza a buscar algunas influencias comunicándose primero con el rey. Pero eso tampoco resultó, hasta que el profeta le dijo lo que tenía que hacer de parte de Dios, y era zambullirse 7 veces en un río que era sucio. Yo te pregunto en esta hora que estás escuchando este mensaje, ¿cómo está tu alma en este momento? Tú puedes decir que no tienes lepra en tu cuerpo, pero tu alma, ¿cómo está? Posiblemente tu alma tenga un poco de lepra. Y eso indica que al final del tiempo, cuando ya no estés en esta tierra, ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará con tu alma? ¿Estará con Dios o estará en condenación eterna? Es muy importante identificar que no importa la posición que tengamos, no importa el dinero que tengamos, no importa las influencias o los títulos que tengamos. Cuando Dios nos manda a limpiar, es porque es necesario estar delante de Él limpios, en santidad, para que podamos ver su rostro. Espero que este mensaje que te he dado el día de hoy entre a tu corazón, le ores al Señor y entre no solamente en tu corazón, sino que lo puedas poner en práctica. Recuerda que Jesucristo es el único que puede salvar nuestras almas llenas de lepra. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo y de esa manera llevamos el Evangelio a todas las naciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico
mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.